Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de Powerful Consciousness. Yo soy Viviana y estoy con Pancho y estamos aquí reunidos una vez más porque tenemos mucho tema para compartir, ¿verdad, Pancho? Hola Viviana, ¿cómo estás? Claro que sí. Divinamente. Gracias por la introducción y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hoy queremos hablar de unas emociones, de unas situaciones con las que tenemos que lidiar casi que a diario, no solamente a nivel sociedad, sino también familia y a nivel individual, que son el temita del juicio, de la culpa, de la vergüenza. ¿Cómo te sientes tú cuando yo te hablo de esas tres palabritas o palabrotas? ¿Sabes qué? Yo creo que cuando uno empieza personalmente a trabajar en esas cosas, Viviana, y seguramente mucha gente va a coincidir en eso, hay otros que no, por supuesto, pero cuando uno empieza a trabajar en esas cosas, empiezas a reconocer ese tipo de emociones. Pero muchas veces de las culturas donde venimos, muy tradicionales, la gente reniega o niega algunas de esas emociones porque son vergonzosas, ¿no? ¿Sí? Sentirlas o expresarlas, exteriorizarlas, porque no es bien aceptado en muchas de nuestras culturas, religiones, pues una persona miedosa, una persona con vergüenza, una persona que tenga apegos, una persona que tenga juicios. Entonces, no es bien visto. Entonces, aquí vamos a aclarar muchos de esos detallitos para Ujú. que nos entiendan de qué estamos hablando y puedan tener un poquito más de claridad sobre cómo vemos este nuevo mundo de despertar, viendo estas emociones y cómo reconocerlas, ¿no? Así es, porque como tú lo acabas de decir, estamos en el tránsito a una nueva humanidad. Estamos en ese proceso de pasar de un viejo modelo, de un viejo molde, a replantear una cantidad de cosas y dentro de ese replantear es hasta dónde nos han manipulado a través de la Mm. culpa, hasta dónde hemos calificado todo como bueno o malo y hemos llenado todo de etiquetas y eso lo único que al final nos deja es una cárcel, porque entonces esto no, esto sí, esto es negativo, esto es positivo, esto es bueno, esto es malo, esto es reprochable, esto es aceptable y son una cantidad de barrotes mentales que no solamente se quedan en la mente, sino que impactan nuestra emocionalidad y al impactar nuestras emociones, pues como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, cambia nuestra frecuencia vibratoria y por ende todo lo que atraemos a nuestra vida. Si Sí. yo te pregunto ahorita, Pancho, ¿tú en qué sientes que has sido manipulado en algún momento de tu vida o toda tu vida a través de la culpa Ajá. o del Pues juicio? mira, a ver, primero, la primera pregunta es que si he sido manipulado, todos hemos sido manipulados, Y todos hemos muchos, manipulado en algún momento también. todos, todos. De hecho, nuestra vida es un patrón de manipulación constante porque es como llevarte por el camino del bien, según desde la óptica social, religiosa, familiar, ¿no? Y como siempre queremos pertenecer, pues obviamente te atienes a ese marco de referencia desde que recién naces, ¿no? Ujú. Pues yo respondería a la manipulación, pues sí, es parte de nuestra vida, es como vivimos, por eso es tan complicado salir de esos esquemas porque son formativos, son estructuras creadas y Ujú. patrones con los que vivimos toda nuestra vida. Mientras está uno más grande, es más complicado porque crees que eso es lo correcto o eso es lo bueno, otra vez etiquetando que es lo bueno, ¿no? Y ahora, el tema de culpa, pues sí, mira, Diana, yo creo que mucha de la gente que nos está viendo seguramente coincidirá en que la culpa es aquel sentimiento que tenemos cuando nos salimos de lo que se espera que tengamos que Ujú. entregar o de lo que tengamos que sentir. O de lo que Entonces, el otro está teniendo como es expectativa de mí de y me ti, manifiesta, hey, no cumpliste con esto. Entonces yo correcto, digo, pues ¿no? viene la culpa, ¿no? No, no, Claro. no llegué a los estándares que estaban esperando que yo llegara. Mira, y de hecho te comento, yo creo que mi despertar en temas de culpa fue por ahí de los principios de mis 40 años, hace más de Ujú. 15 años, y fue cuando leí Las Zonas Erróneas de Dyer, bueno, no, hace más de eso, hace como 20 años. Ese libro me abrió los ojos así de entender por qué yo inclusive manipulaba el tema de la culpa, culpando al otro de lo que yo me sentía. Entonces, Exactamente. mi expectativa es que tú hagas esto para que yo me sienta bien, ¿no? O de Ujú. todos modos, yo tengo que cumplir desde mi trinchera esto para hacerte sentir bien a ti. Entonces, es una codependencia constante de culpas y Sí. de manipulaciones, Y si tú donde te no lo das cuenta. haces,
yo me siento mal y tú eres Claro, el culpable de que yo claro, me sienta mal. O sea, yo no soy responsable de mi estado emocional, sino que te traslado a ti la culpa de que por tu claro. culpa, por lo que tú hiciste o no hiciste, yo estoy sufriendo. Es un tema espantoso. Mira, un ejemplo vivencial, terrible. Durante años, en mi época de casado, culpé a la mamá de mis hijos de llegar tarde a la oficina. Imagínate, imagínate, digo, obviamente lo abro como siempre abro Ujú, mis ujú. ejemplos, ¿no? Años decía, por tu culpa, porque no te acostaste temprano Mira ese anoche, dedo, mira ese dedo, mira ese dedo. ¡Ay! porque yo no pude dormir las horas que tengo que dormir, es que Ujú, no me pude levantar a la hora y llegué tarde. Entonces, ujú, después de leer Las Zonas Erróneas, empecé a entender que yo estaba sumido en una serie de patrones terribles donde buscaba constantemente de hecho, era un tema aprendido desde niño, ¿eh? ujú. Donde yo culpaba porque rehuía absolutamente a mi responsabilidad. Claro. Entonces culpaba al otro y en su momento cuando me casé, pues pobre de ella, porque la verdad es No, que le claro, y aventé seguiste 20 repitiendo mil el cosas. patrón. Sí, Pancho, porque realmente somos un cúmulo de todas esas creencias que hemos ido acumulando en nuestra cabecita a lo largo de lo que hemos vivido como experiencia personal, Claro, de lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron que por aquí sí, que por aquí no, que será bueno, que será mal, entonces está acá. Y adicional, hemos instalado patrones emocionales que nos llevan a repetir y repetir y repetir y claro. repetir esas historias. Entonces, si tu niñito fuiste manipulado desde la culpa o manipulaste con la culpa, pues lo más lógico es que cuando llegues a tu edad adulta sigas repitiendo esos mismos comportamientos. Claro, claro. No, y de hecho, perdóname, ahorita que lo comentas, probablemente muchos de los que estamos aquí reconocemos que tú sientes culpa por muchas cosas a lo largo de tu vida, ¿no? De repente. Aunque ahora está muy dicho que, ahora con esta famosísima palabra de empodérate, mujer empoderada, hombre empoderado, todo el mundo se quiere empoderar. Ajá. Y en el empoderamiento están buscando un esquema arrogantísimo donde no reconozcas culpas, no reconozcas miedos, no reconozcas perdón. O sea, ahora resulta que le tienes que pasar por encima a todo mundo, eso es empoderarte. Ujú. Y creo que hay que distinguir muy claramente porque cuando uno siente culpa, tienes que reconocerla porque es una forma liberadora de soltar el sentimiento y además reconocer cuando estás pasando por encima de alguien o cometiste algo que está completamente fuera de tus principios o de las normas en las que tú aceptablemente deberías moverte. Pero no solamente eso, sino que yo siento culpa, por ejemplo, porque me pasé un alto, ¿no? Vengo al semáforo y ¡pum! Me paso el alto, ¿no? Y después me agarra el policía adelante y empiezo yo con una verborrea terrible de justificar por qué lo hice o decirle a él que no es cierto, que no lo hice, O sea, porque ese mira que, mecanismo se detona. claro, porque se activa instantáneamente porque es un patrón que estás acostumbrado a repetir. Yo como Claro. terapeuta, mi querido Pancho, tengo para decirte lo siguiente. Ajá. Yo hay una palabrita que detesto, no hay dos que no me gustan. Una se llama culpa y una se llama sacrificio. No Ok. puedo con ninguna de las dos. Ya. Y Ok. desde antes, incluso de haberme formado como terapeuta, mis hijos llegaban y, es que pasó, no sé qué, y se quebró el jarrón de, ok, ¿qué pasó? Él tuvo la culpa. A mí no me hables de Exacto. culpables, a mí háblame de responsabilidad. Porque es que Claro. la culpa es como una pesada carga que te cae encima y tú dices, y ajá, ¿y qué hago con esto? ¿Sí? Ajá. O sea, tener culpa y ser enjuiciado y ser señalado genera Claro. vergüenza y la Claro. vergüenza te disminuye, pone tu vibración a lo más bajito. Entonces, ¿qué pasa cuando si tú te pasas ese alto, cambiamos la culpa por la responsabilidad? Dices, caray, me Exacto. pasé, es mi responsabilidad y ahora qué sigue, asumir, Pero Vivi, es asumir. un tema súper cultural, ¿eh? Todos Sí. en América Latina, de verdad, ¿eh? Digo, he tenido la bendición y la oportunidad de conocer la gran mayoría de los países de América Latina y es increíble cómo en las culturas de cada uno de estos países, unos más, otros menos, no voy a mencionar cuáles porque si hay unos mucho más clavados, es una Ujú. cultura mucho más victimizada, pero desde chiquitititos, la pregunta de los papás a los niños es, ¿quién tuvo la culpa? O el niño, inmediatamente cuando llega lo que dices tú, que sucede algo, es, yo no fui, Yo no yo no fui. tuve la culpa. ¿Quién? Entonces, desde que originas la pregunta, estás buscando
¿A quién vas ¿Quién se a...? la vas a tirar? Porque es como una ¿A papa quién? caliente. Uno, Sí, no la quiero tener, no la quiero tener, no la quiero exacto. tener. ¿A quién se la paso? Y nadie la Por quiere eso la culpa agarrar. es mala. La O culpa es muy sea, mala. entonces volvemos a lo mismo, bueno y malo. La culpa no es mala, la Ajá, culpa es una claro. emoción Ujú. contractiva que necesitamos aprender a trabajar para no movernos desde la culpa, porque la culpa trae vergüenza, la vergüenza me disminuye, me baja la vibración y volvemos a lo mismo. Entonces, cada vez que yo tenga la tendencia a sentirme culpable o que yo identifique que alguien me quiere hacer sentir culpable de algo, me pasó con una Correcto. reunión de unas amigas donde me dijeron, vamos a ponernos el vestido de baño y nos vamos a meter a la piscina y no sé qué, yo no quiero. Ay, pero ¿por qué? Solo para la foto. Porque no quiero. Ay, pero usted tan harta, entonces nos vamos a quedar la foto así. Sí, o sea, yo Ajá, no quiero. Entonces claro, empiezan a hacerte sentir culpable. Ay, no, pues por su culpa va a quedar la foto incompleta. ¿Mi claro. culpa? No, 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 es mi decisión consciente de no quererlo hacer. Si yo caigo en el juego y digo, ay, pues sí, ¿no? Si dejo Ajá. que mi culpa se enganche con esa manipulación, pues voy a terminar con el vestido de baño en, en la piscina cuando no Claro, quería y estoy siendo incoherente conmigo. ¿Ves? Estoy claro. pagando un precio muy alto para no sentirme culpable, entonces me siento incoherente conmigo y me defraudo a mí. Entonces al final del día, ¿a quién le fallé? ¿A ellas o a mí? Claro, pero socialmente viví, ellas de forma natural te van a querer inyectar culpa, porque no Ujú. estás jalando con lo que ese grupo social está queriendo hacer en ese momento. E inclusive esto es como Adán y Eva, ¿eh? Es cuando se Sí. quitan la ropa y se avergüenzan, o sea, entonces las que quieren ir en baño, cuando ven que una lo quiere hacer, empiezan a cuestionarse entre ellas, ¿no? Porque Sí. así funciona. Y es que ahora que dijiste Dani y Eva fue lo mismo. ¿Quién tuvo la culpa? No, no, fue ella que me dio la manzana. No, yo no fui, fue la serpiente que me dijo a mí que me comiera esto. ¿Ves cómo se Ajá, fue trasladando también claro. la culpa desde el principio, desde una cosa tan sencilla? Entonces, mira, empecemos por definir que ya no es tiempo de seguir hablando de culpas. Es que la culpa de que yo no sea exitosa en la vida es de mi mamá porque nunca me pagó una Exacto. universidad. Es que la Exacto. culpa de que yo tenga un trauma con los hombres es de mi papá porque yo no tuve una figura paterna vigente. ¿Sí? Exacto. Entonces ahí es donde tenemos que decir, hey, no es tiempo más de buscar culpables, es tiempo de Claro. decir, yo me hago responsable de mi parte, ¿ok? Así es, Ya, y así ahí es. viene el perdón y ahí viene el liberar al otro del juicio, de que es que el otro hizo algo mal. Yo te voy a decir cuál es la definición etimológica de la palabra juicio, de esa constante necesidad de Sí, estar sí, calificando sí. todo. Es la tendencia humana a evaluar y etiquetar todo lo que le rodea. Es la naturaleza humana. Cuando Ajá, yo leí humana, yo dije, humana, no claro. es natural, es del humano. Tú no ves a una flor mirando a la otra flor diciendo, horrible esa combinación de fucsia con amarillo. La naturaleza no juzga, somos Claro, nosotros. claro. O el arbolito, el arbustico no se siente culpable de ser más chiquito que el resto, ¿no? Él es él desde su individualidad, Sí. pero nosotros no, estamos etiquetando todo el tiempo. A ver, Sí. cuando yo te preguntaba ahorita, ¿tú sientes que has sido manipulado desde la culpa en algún momento? ¿Se te ocurre alguna frase de esas frases que las familias repiten para manipularnos desde la culpa? Exacto. A ver, ¿cómo cuál? Como por ejemplo, ¿Cómo y te usted no va a ir atreves? a... Ah, ¿Cómo esa. te atreves? ¿Cómo te atreves a dejar a tu mamá aquí y te vas a ir a comer con tus amigotes? No, no sé, una frase, pero Sí, ¿cómo te atreves? sí, Es un mecanismo de inyección de culpa y juicio automático, ¿no? claro. Y ¿No? como ese todo, ¿no? Entonces no vas a ir a la cena de Thanksgiving, o sea, prefieres de verdad ir al viaje con, yo no, Sí, ¿sí? Y se coarta toda tu sí, libertad. sí, Y claro. al coartarse tu libertad y al tu ceder capacidad de elegir, pues estás entregando también tu poder. Y no es el empoderamiento ese ficticio del que todo el mundo está hablando ahora, sino el verdadero empoderamiento dice, yo me cuido a mí, yo Ujú. soy mi prioridad, pero también tengo presente que no paso por encima de los demás. Y yo te quiero Correcto. comentar, Vivi, que aquí hay mucha gente en el grupo de diversas edades. Yo tengo muy claro los recuerdos desde niño de cómo la gente, dependiendo las edades, porque ya hay cosas muy instaladas en nosotros, de muchísimos años, de cómo cuando hablas de, oye, no estés culpando a mi papá, por ejemplo, ¿no? Un tema de mi mamá.
¿Cómo? Si tu papá es culpable de todo eso que pasa aquí en esta casa, de esas cosas, él Ujú. es siempre. Entonces, pero es un mecanismo que le ayuda a la pareja a sanear la responsabilidad que debería tomar en ese aspecto sin quererla asumir. Ajá. Y entonces así funciona en muchísimas de las relaciones. Entonces, si es un tema, cuando hablas tú de la responsabilidad, me parece un tema súper fuerte, Diana, porque vivimos en una cultura donde es súper fácil estar culpando a todo y a todos de lo que Ese es hacemos o el no camino hacemos. más sencillo. Ese es el Claro. camino más sencillo. Y este ejemplo donde tú de repente dices, chin, se me hizo tarde, ¿no? Porque así funcionamos, ¿eh? Es, chin, se me hizo tarde, aviéntate una mentirita blanca, ¿no? Entonces llega así, se me murió mi abuelito, se me ponchó la llanta, ¿no? Ujú, O sea, ujú. y aparte, o sea, aparte de que no tomas responsabilidad directa de lo que hiciste, además después te generas un sentimiento de culpa terrible porque estás mintiendo. Adicional, adicional. Entonces, como si no fuera suficiente con lo que ya estás cargando, entonces, ay, no, Claro, mentí, ahora pero tengo así que... lo hacemos. Y a los 8 Así lo días te hacemos. preguntan, ¿y cómo siguió tu abuelito? ¿Ah? Sí. Y entonces viene la presión y el estrés de, Exacto. ¿cómo Sí, sí, sí. sostengo esto? Sí, ¿Conocen al sí, abuelito? ¿Cómo sí. siguió, caballero? Claro, ¿De qué? Se exacto. Pero vuelve la bueno, vida un son complique. mecanismos y son súper convencionales en los latinos, así funciona. Y es importante que la gente haga conciencia Mm. de la relevancia que tiene hacerte cargo de ti y tener el valor, siempre hemos hablado tú y yo, ¿no? De la importancia de tomar valor en estos viajes, este viaje de Ujú. crecimiento. Y el Sí. valor aquí es, aunque sientas miedo, porque obviamente tienes instalado un tema, un patrón ahí, deberías decir, se me hizo tarde porque no me levanté, una disculpa. Tan, Ya, tan, ya. Y ¿no? eso es comunicación asertiva. Mira, una de las temas que yo toco cuando dicto los talleres de comunicación asertiva es aprende a decir no o me Claro, equivoqué o de manera claro. asertiva. Y la gente a veces empieza a justificar y a inventar y a decir, y Sí, es que tú ahorita que estábamos conversando me dijiste, para con las justificaciones. Sí, 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 o sí, sea, al pan pan y al vino vino, no nos enredemos tanto, pero como está la culpa de, ¿y qué va a pensar? ¿Y qué va a claro, decir? Y entonces, y si de pronto, y si piensa, entonces empezamos a dar vueltas. No, la comunicación siempre tiene que ser clara, concisa y verdadera. claro. Saca lo que tienes para decir y ya. Bueno, entonces, asociado a este temita de la culpa, ¿tú qué opinas del famoso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Ese yo no sé si eso es mundial o eso solamente es en Colombia. Yo creo que eso es en Ya, todas partes. no, bueno, es que vuelvo a insistir porque de verdad estamos hablando mucho al componente latino de nuestra tribu, ¿no? La que está con nosotros, pero Ujú, hay muchas creencias que desde hace, bueno, son milenarias, Viviana. Lo que pasa es que esta instalación de la cultura romana cuando la iglesia era ver cómo forzabas al diezmo y forzabas a la culpa para asegurar que tenías a los feligreses completamente dispuestos y sometidos a la iglesia. No a Dios, ¿eh? A la iglesia como institución. sí. Entonces, cuando reconoce estas cosas, y mira que estas cosas me las ha enseñado mi hijo que ha estado estudiando ahí, vecino tuyo, con Ujú. muchísimos temas teológicos, políticos, de cómo la iglesia ha influido en el mundo a través de los siglos. Entonces, por mi culpa, por mi gran culpa, es inyectarte a ti mismo un sentimiento de culpa de las cosas que haces cada día para mantenerte sumiso. Stop, Ahora, sí, stop. Y entonces, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, soy chiquito, no ah, soy digno, no merezco, no soy lo suficientemente bueno, no soy claro, digno de que Dios siquiera me voltee a mirar porque es que soy un mortal pecador, culpable de todo lo insuficiente, insuficiente. insuficiente. Y entonces, ¿eso qué genera en ti? Pues falta de autoestima, falta de confianza, falta de creerte tu poder personal y de ir a la vida por lo que quieres, porque es que no, yo no merezco, no, yo me quedo aquí buenamente aquí vamos sobreviviendo, pues por la Claro, misericordia de nuestro Señor. Nuestro claro, Señor es misericordioso, pero nuestro Señor es abundante, no es un Señor enjuiciador con látigo en mano que está culpando y está enjuiciando y está etiquetando todo. Para él no es lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo positivo, lo negativo. Para él todo es sin juicio. claro, Y uno de los principios de la sabiduría es el no juicio. claro. El no juicio. Y es tan difícil.
Es que, ¿sabes que yo creo que en nuestra cultura el calificar desde la óptica del juicio nos hace sentir superiores o nos hace sentir pertenecientes? Y tú lo ves, tú vas al café de las señoras en la mañana, madre del señor, ¿no? Y el de los hombres es igual, ¿eh? El de la copa de los hombres, pero son los núcleos sociales donde se encierran y viene toda esta inercia de desbordarse de lo que pasa en casa, los amigos, y obviamente es muy buena esa dinámica, pero normalmente las conversaciones giran alrededor del enjuiciamiento, y es Total. quién es bueno, quién es malo, quién hizo esto, quién... Por supuesto que esos enjuiciamientos nunca se hacen frente a la persona. O sea, cuando lo hablas, no está la persona ahí sentada. Es Entonces, muy fácil, ¿no? también, Es muy fácil. también eso es un tema terrible porque normalmente lo que está pasando es que cuando tú culpas, a menos que sea una confrontación directa, pero cuando tú culpas o juzgas o asignas un tipo de verdad tuya a alguien más, no es que esté presente, sino estás justificando en tu vida por qué las cosas no suceden, porque el de allá, que no está ahí, tuvo la responsabilidad de hacer esto. ¿No? O la gente, hoy, cuando ves gente ya de edad, que es un tema muy fuerte a trabajar, cuando dice, yo soy así por Y culpa de nadie me mi va a papá, cambiar. ¿Por por qué qué? culpa de mi papá, Por por culpa de mi culpa de mi papá. papá, por culpa de mi papá, yo no soy un buen trabajador porque nunca me educó. Es un ejemplo extremo, pero me hizo un junior, siempre me dio, y por su culpa hoy yo. Entonces dices, madre de Dios, ¿cuál es la edad en la que tomas responsabilidad? Te haces consciente de que debes tomar las riendas de tu vida y tomas el control. Entonces te das cuenta que no hay forma. Y más cuando la gente, insisto, crece o se vuelve más vieja, es Ujú. mucho más complicado que la gente tome Sí. responsabilidad de sí misma. Y mira que todo va hilado, el tema de la culpa, el tema del victimismo, el tema de la no toma de responsabilidad, el tema del no empoderamiento, todo está vinculado una cosa con otra y se van y va llegando todo como al mismo centro, como dice Claro. el dicho Zen. Todos los radios de la rueda van al centro, una cosa así. Yo soy pésima para los Sí. dichos y para los refranes, pero quiere decir algo así, que todo llega al mismo lugar. Y Ajá. así es. Y mira, del tema de la culpa, del tema del juicio, yo pensaría que lo más peligroso no es lo que emitimos hacia afuera, sino la autocrítica, Claro. eso que nos decimos a nosotros. Porque yo puedo decir misa del vecino, yo puedo quejarme todo lo que yo quiera, criticar y culpar a mi compañero de trabajo, pero cuando ese juicio viene a mí, Claro. cuando soy yo la que me estoy diciendo es que no eres capaz, es que no eres buena, es que no lo mereces, eso es absolutamente destructivo e incapacitante, Así ¿sí? es. Entonces tengamos en cuenta cómo ese diálogo interior está operando en nosotros a cada instante y nos está o contrayendo o expandiendo. Quiero hacer una pausa para recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes, Powerful Consciousness en Instagram y bueno, aquí en YouTube, denle like a la campanita, suscríbanse, compartan el contenido porque seguramente estas llavecitas, estas pildoritas de luz y de sabiduría pueden llegar a las personas correctas en el momento correcto. Ustedes no saben cuántas veces gente se pone en contacto y nos dice, mira, escuché eso hoy, ese capítulo, esa charla y me cayó como Ujú. anillo al dedo, era lo que necesitaba, esto fue lo que me abrió la mente para entender lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, estamos haciendo esto no solamente para que nos vean y digan, sino para realmente aportar algo de valor a sus vidas. Entonces, para ir dándole forma a esto, ya hablamos de la culpa, hablamos de que la culpa y el juicio son subjetivos porque son culturales, están asociados a la religión. Las cosas que para la gente en México son de juicio y de culpa no son las mismas que en Afganistán, Claro. Claro, ¿sí? claro, claro, claro. No, digo, las culturas son distintas, pero cada quien tiene sus detallitos, ¿no? Ujú. Entonces, sabemos también que tenemos dos tipos de juicios y de culpas, unos que son externos y otros que son internos, que son esos de autocrítica, que deterioran nuestra autoestima, disminuyen nuestra confianza, nos hacen mover en frustración, en no cumplir la expectativa, en no ser suficiente, en no ser merecedor y en esos estadios de autoexigencia extrema. ¿Tú sientes que en algún momento te hayas llevado a eso, a autoexigirte en algún área de tu vida de manera angustiosa? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que, bueno, todos tenemos etapas. Eh, yo
Creo que he entrado en los últimos años a ejercicios de reflexión muy profundas sobre las etapas de mi vida. Igual cuando yo era un adolescente, cuando yo era un adulto joven, cuando empecé a ser un ejecutivo de empresa, cuando fui pareja, esposo, cuando empecé a ser papá. Yo creo que cada etapa conlleva diferentes responsabilidades, procesos, momentos, y hay cada una de esas etapas me he autoexigido de una manera bárbara en algún momento por alguna razón. Lo que yo quiero transmitirle a la gente, Vivi, y que nos entiendan, es que debemos ser súper objetivos en evaluar nuestra autocrítica y responsabilizarnos por las cosas que sí hacemos, pero ojo, con una compasión enorme en nosotros, porque me parece que cuando caemos en estos esquemas de culpa y empezamos a conciliarlos con las restricciones religiosas, sociales, familiares, tendemos a victimizarnos durísimo y nos Ujú, hacemos pedazos. ujú. Y me parece que en esta comunicación asertiva de la que hablas, debería ser también una comunicación asertiva hacia el interior, donde digamos, a ver, sí, cometí este error, tengo que pedir una disculpa, tengo que aclarar esto, Exacto. pero asumo que no lo hice voluntariamente, si es que es el caso, y me voy a abrazar, voy a ser compasivo conmigo y para adelante, ¿no? Porque de Exacto. lo contrario terminamos en un esquema muy Flagelándote, terrible. flagelándote y Claro, crucificándote por la eternidad porque es que soy malo, así como cuando le dices al claro, perro malo, tú ya pusiste esa claro. etiqueta aquí y tu cerebro dice, ah, sí, soy malo, ¿sí? Sí, claro. Entonces empieza a actuar conforme a eso que tú le estás instalando como creencia. Claro, claro. Y mira, una frase más muy breve, Vivi, es que hay un tema que yo no coincido, por ejemplo, con las iglesias cuando hablan de tenle miedo al Señor. ¿Por qué saco este tema, eh? O sea, el miedo al Señor o el miedo a Dios implica que tú estés consciente de que hay una fuerza superior a la que tienes que tenerle miedo todo el tiempo. Entonces, cuando tú te estás victimizando, y por eso lo estoy tratando de conectar, es Ujú. que tú en culpa a veces sientes que estás fallándole a alguien superior y entonces te vuelves completamente flagelado, porque además en algunas culturas, incluyendo la católica, Ujú. la flagelación es un proceso que se ha Ujú. vivido a lo largo de los siglos y Y, espiritual y, y internamente lo hacemos. exacto, allá iba. No es solamente que te digan, no, pero eso ya no, ya nadie se anda dando latigazos. No, pero es que te das latigazos en silencio Claro, a tu claro. corazón, a tu yo más sensible, a tu niño interno, o sea, esa Claro. flagelación es mucho más impactante que el lacerarte el cuerpo. Claro, claro. Y bueno, yo quiero hacer un paréntesis, Vivi, si me lo permites, para decirle a la gente que estamos preparando nuestro seminario. ¿Sí crees que es el momento? Sí, claro que sí. Se queda como que, ¿lo digo o no lo Bueno, digo? ya lo cortas ahí, es que no nos pusimos de acuerdo No, en no, eso, pero no, nada, ya te- vamos. Yo no voy bueno, a cortar nada, bueno, Pancho, ahí quedaste. bueno, Ya vieron, ahí se quedó. entonces, bueno, Vivi, entonces quiero comentarle a la gente en línea con esto, que nos acompañen. Próximamente estamos liberando nuestro primer workshop. Estamos súper orgullosos de esto. Y en este workshop tocaremos algunos temas de los que estamos hablando, porque a veces estos espacios son muy limitados para enseñarle a Mm. la gente, a la gente, a la gente las recetas o los caminos de cómo poder ser un proceso de sanación personal, algunas cosas muy interesantes que pueden ayudar y invitamos a la gente que además de que se unan a las redes, como comentaba Vivi, estén pendientes porque vamos a liberar este seminario que creo que va a ser de muchísima luz para mucha gente que nos Seguro, acompaña. seguro que sí. Y no solamente, Pancho, va a ser un espacio donde ampliemos toda esta información, sino que como vamos a estar en un encuentro, si bien es Claro, virtual, vamos a estar face to face allí mirándonos y claro, conociéndonos. Seguramente tú estás escuchando esto y estás diciendo, sí, identifiqué que estoy moviéndome en la culpa y en el juicio y ahora ¿qué hago? ¿Cómo claro, salgo de ahí? ¿Cómo me sano? Pues entonces tienes la oportunidad de ahondar más en este tipo de encuentros, pero también es importante, y vengo y lo pongo sobre la mesa, tu salud mental determina tú cómo te relacionas con el entorno. Y claro, vuelvo y recuerdo, cuando tú estás enfermo de cualquier parte de tu cuerpo, buscas un especialista que te ayude. Si estás enfermo del alma, del corazón, de la mente, de lo que piensas, de lo que te limita, ponte en contacto. Tanto Pancho como yo te ofrecemos asesorías personalizadas. Conmigo terapia transpersonal con énfasis en arte
acompañarte y con Pancho puedes tener mentorías y coaching de vida, ¿sí? Con total libertad, ponte en contacto por aquí o por cualquiera de nuestras redes. Entonces, estabas diciendo lo de la flagelación, estabas diciendo lo del temor de Dios, estabas Ujú. hablando de cómo nosotros nos damos látigo a nosotros mismos y Claro. ese temor de Dios me parece a mí, yo estuve en iglesia cristiana Ujú. muchos años, fui líder de iglesia cristiana, fui de las 12 de la pastora, yo hacía pues de todo, servía en la consolidación, servía en la Santa Cena, servía, o sea, servía muchísimo, estaba allí y no voy a hablar mal de ninguna iglesia, pero soy consciente de que donde hay hombres y seres humanos hay manipulación y hay ires y Sí, claro. venires y hay cosas que entonces, abramos nuestros ojos, ¿sí? Activemos nuestra conciencia, conectemos con el Dios que es la fuente y Él nos va a Ujú. empezar a dar claridad en el camino, porque no es para nadie un secreto que las instituciones tienden a manipular Claro. para que nosotros hagamos algo, para que vayamos a un lugar, para que enfoquemos nuestra energía, nuestros fondos, nuestro tiempo hacia allá. Entonces, empecemos a desarrollar también esa sabiduría interna, ese discernimiento que viene a partir del aquietamiento. A veces Claro. queremos escuchar todo afuera y le creemos a todo el mundo afuera y no cerramos los oídos un ratico para escuchar qué dice este yo superior que tenemos también dentro de nosotros, ¿no? Y yo agregaría ahí que no es que estemos recomendando que no seas parte de una congregación. Ujú, Jamás nos ujú. atreveríamos a hacer eso, precisamente por esos juicios que no hacemos aquí. Ustedes pueden y tienen la libertad de ser y pertenecer, pero nuestra recomendación es siempre una observación consciente para que Exacto. ustedes disfruten la parte social, disfruten la parte familiar, disfruten la parte religiosa sin manipulaciones, sin juicios, Sin sin miedos, miedo. sin pecados. O sea, todo lo que estamos hablando aquí es congruente con lo que estamos diciendo. Sí. Sean parte de lo que quieran ser, pero con una observación consciente que permita que no se presten a la manipulación, como los ejemplos que diste hace rato de no ponerte el traje de baño porque no quieres, entonces sentir culpa, es como en la iglesia, o sea, oye, haz esto, no tengo ganas, no quiero. Entonces, y eso Mira, no te hace pecador, no te hace un mal feligrés, no te hace una persona que no merezcas a Dios. Al contrario, ujú, te hace un observador consciente merecedor de Dios. exacto. Mira que hay cosas tan pequeñas, pero tan fuertes. Cuando yo recién me vinculé a este proceso, yo he sido de iglesia católica también, de los grupos de oración con todas las viejitas con la camándula en la mano, y he ido a Sí, sí. retiros del silencio y he hecho yoga y me he desdoblado. Bueno, he pasado por todo lado, pero cuando estaba en la iglesia cristiana y recién entré, en ese momento estaba casada y me dice mi esposo, vamos a botar toda la música. O sea, con la persona que estaba casada en ese momento, vamos a botar todos los CDs que tenemos. Y yo, ¿por qué? Porque esta es música del mundo. Esta es música que no edifica el corazón. Y yo, sí, sí, esto no está bien, esto hay que empezar a hacer. Y Ok, claro, y tú haces cosas y entonces ya te metes solo en eso y ya. solo es esta música y solo es este mensaje y cierras y bloqueas tu discernimiento. Y luego yo a los años yo decía, mi música la boté toda porque no Claro, apliqué wow. mi discernimiento, no conecté con mi paz interior, me dejé llevar solamente por un ruido que había afuera. Entonces, no hay bueno ni malo, no hay iglesia buena o mala, no hay pastor bueno o malo, no hay sacerdote bueno o malo. Hay humanos, hay seres individuales viviendo su propia experiencia y desde ahí transmiten. Ah, Tú también tienes poder para discernir qué es Y, lo que conecta realmente contigo. y Vivi, este tema es súper Mm. relevante porque ya se me olvidó qué iba a decir. Muy bien, ese es Sancho. Vamos, Sancho. Oye, oye, ¿cuánto tiempo llevamos, mujer? No, ya vamos a cortar. Allá, Vamos no, a es que cortar. había un ejemplo buenísimo y se me olvidó. Bueno, entonces voy a volver aquí. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, salgamos de la cultura del pecado. Salgamos del señalar todo, de ponerle etiquetas y Ujú. postis a todo diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto sí, esto no, esto lo Exacto. acepto, esto lo rechazo. Abramos nuestra mente, movámonos desde el respeto y desde el amor. No nos dejemos manipular por la culpa. Activemos nuestro discernimiento, nuestra claridad y nuestra sabiduría interna
Y como decía Pancho hace un momento, de las técnicas que podemos aplicar para salir de ese círculo vicioso del juicio, de la culpa y de la vergüenza está la autoaceptación, Ujú. el perdón a nosotros mismos y a los demás. ¿Vas a Claro. agregar algo? No, sí, quería comentar, bueno, esta compasión a uno mismo y algo muy relevante que tienen que entender, que es importantísimo. Nosotros estamos hablando desde el corazón para tratar de darles herramientas que les permitan tomar mejores decisiones de vida. Pero para lograr eso es importante que escuchen los respaldos que estamos dando de entendimiento sobre experiencias de vida y la parte, digamos, clínica que está dando Vivi. Muchas veces la gente se somete a decisiones y cosas por una creencia absolutamente ciega por fe. Y creo que estamos viviendo una época con tanta información nociva, con tantas cosas y mensajes que necesitamos entender y aquí en Powerful Consciousness les damos información para que ustedes razonen y entiendan por qué estas cosas implican un despertar consciente, ¿no? Definitivamente. Y esto es para el que vibre y resuene en esta frecuencia. Si tú no te sientes cómodo, si no estás de acuerdo, no hay que hacer hate. Ya, Sí. relax. Es tu creencia, Sin esta es juicios, la nuestra. Ah, sin sí, juicios, sin culpa, sin sí, vergüenza, no pasa nada. relajémonos, relajémonos, porque como hay diversidad, hay puntos de vista, hay verdades personales, hay experiencias individuales, entonces movámonos desde allí. Nosotros Claro. simplemente estamos aquí para compartir contigo lo que sentimos que te puede ayudar a tener una vida en mayor libertad y plenitud. Entonces, para cerrar, ¿cómo voy saliendo de ese juicio, de esa culpa, de ese sentimiento tan limitante? Autocompasión, perdón, empatía, cuestionar mi sistema de creencias para dejar de seguir señalando lo que es bueno y lo que no, estar Ujú. atento a mis patrones emocionales, desde dónde se activan, me estoy moviendo desde la culpa, tengo miedo de que me juzguen, tengo miedo de que no me acepten, ¿sí? Empieza a moverte desde las elecciones, desde tu libertad personal. No sé si tú quieres agregar algo más, Pancho, o vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Agradecer, y gracias Vivi, agradecerle a la gente. Esperamos que esto sea un elemento de crecimiento para ustedes. Y ojo, recuerden, siempre desde el corazón, siempre desde el corazón. Es todo, Vivi, por mi cuenta y muchas gracias por este espacio. Bueno, gracias a todos. Si tienen comentarios, no nos odien por hablar de mi culpa y mi gran culpa. Y si es tu elección, está perfecto. Esperamos poder compartir con ustedes a través de la interacción que nos brindan estos canales. Dejen sus comentarios, déjennos saber de qué les gustaría hablar. Y si tienen dudas, preguntas, inquietudes, quieren terapia, quieren coaching, quieren mentoría, quieren entrar en el taller de octubre 2023, pues bienvenidos. Estamos aquí para ustedes, tenemos el corazón abierto para recibirlos en esta comunidad. Muchas gracias por hacer parte de este movimiento y chao, Únanse, chao. gracias, bye.